Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se retiraron los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta: «De Egipto llamé a mi hijo». Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño». Se levantó, tomó al niño y a su madre y volvió a la tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y avisado en sueños, se retiró a Galilea y se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Allí se cumplió lo dicho por medio de los profetas, que le llamarían Nazareno. Palabra del Señor. Viendo el tema de la celebración de hoy, me he acordado de una vez en una catequesis con chavales y chicas de 12, 15 años. Se estaban preparando para la confirmación y al llegar el tiempo de Adviento, ya cerca de Navidad, pues hablábamos de cómo Jesús era el Hijo de Dios, que se presentaba en la historia del hombre y cómo había sido colocado en la casa de María y de José. Y ahí surgió el tema de la familia. Salió uno de los chavales y me pregunta muy serio: entonces, si Jesucristo no era hijo de San José, podemos decir que Jesucristo era adoptado. Me quedé parado un poco y dije, bueno, pues sí, en el fondo lleva razón. De hecho, hablamos de San José como el padre adoptivo de Jesús. Así que Jesús era hijo natural de la Virgen María, pero hijo adoptivo de San José. Ya, entonces los hijos adoptivos se puede llamar familia, una familia formada solo por los padres y los hijos adoptivos. Claro, por supuesto. Los hijos adoptivos son tan hijos ante la ley y ante la sociedad como los hijos naturales. ¿Y si los que adoptan son una pareja homosexual? ¿Se puede llamar familia? Pues yo qué sé, pues se podrán llamar familia también, supongo. ¿Y si los padres se mueren y se quedan los hijos con los abuelos? ¿Eso es una familia? Que sí, que es una familia. Y hilando tan fino, tan fino, tan fino, que al final uno me pregunta: ¿y si uno vive solo y no tiene ni padres ni abuelos? ¿Eso es una familia? Y mira, chico, ya me pones en un aprieto que no sé por dónde salir. Pero el resultado de toda esa discusión absurda entre chavales de 14, 15 años fue llegar a la conclusión de que la familia es algo que nos forma, es algo que nos hace ser lo que somos. Empezamos, por supuesto, por la familia genética, la familia natural. En este mundo pues tenemos todos, más o menos, un padre y una madre, y crecemos en ese mundo del padre, la madre, los abuelos, los tíos, los primos. En ese contexto de gente nos vamos haciendo lo que somos. Pero también es verdad que hay familias destrozadas, hay familias que no funcionan como tal. Cuando el padre se va, como decía en mi pueblo, a por tabaco y no ha vuelto todavía,
o cuando muere uno de los cónyuges, o cuando por las razones que sea se separan. Entonces vas viendo que el elemento genético tiene un peso, pero no lo es todo. Todo va luego siendo influido por un montón de circunstancias que son las que hacen que cada ser humano llegue a desarrollarse como tal persona. Vas descubriendo que la familia es mucho más que la pertenencia a un grupo más o menos unido por los genes. Hay algo más. Entonces descubres que la familia, en principio, y lo que la constituye como tal, es un proyecto común. Cuando un padre y una madre y unos hijos, o el grupo familiar tal como esté concebido, tienen un proyecto común y así van avanzando como grupo y van educando a los más débiles, a los más pequeños, los van conduciendo en una sola dirección. Entonces es cuando te das cuenta de que esa intención común es la que los une, la que los constituye como familia. Y luego no solo la intención común, sino la relación personal entre ellos. Lo que realmente forma a la familia es el afecto. Es cuando tomas cariño a ese grupo con el que caminas, con el que te vas haciendo ser humano. Recuerdo un compañero que estaba lejos de su familia y que vivía con un grupo de gente, una comunidad cristiana, que me decía: me siento más unido a esta familia de la comunidad que a mi familia natural, porque con ellos es con los que voy avanzando, con los que voy creciendo, mientras que aquellos están lejos. Imaginaos cuando la familia se deshace por lo que sea, porque el padre está en la cárcel, porque la madre se droga y se va, y desgraciadamente son muchos los casos como este. Entonces, al final descubres, ya os digo, que lo importante es el proyecto común y el amor, el vínculo que se establece entre los miembros de esa familia. Entonces, la comunidad cristiana, la Iglesia, ha mirado siempre a este grupo familiar, a este pequeño grupo familiar que tenemos representado hoy en las imágenes. Un grupo familiar de partida difícil, por lo que os decía, lo que decía el chaval aquel al principio. Hay una madre natural, un padre adoptivo, pero hay algo que los hace familia, y es el proyecto común. El proyecto común de los tres es la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Clarísimo en el centro de la familia, el niño. Luego, cuando fue adulto, insistía una y otra vez en: yo he venido a cumplir la voluntad de mi Padre. Desde que tenía 12 años, ¿os acordáis? Cuando van buscándolo 3 días porque se ha quedado en Jerusalén y les da la respuesta: ¿no sabíais que tengo que ocuparme en las cosas de mi Padre? Estaba claro entonces que la voluntad del Padre es lo que le movía a él. Pero es que es exactamente esa misma voluntad la que mueve a su madre. Cuando el ángel viene a anunciarle: vas a ser la madre del Salvador, hágase en mí lo que dice tu palabra, lo que te ha dicho Dios que me digas, hágase en mí la voluntad de Dios. Voluntad de Dios que permanece hasta el final, hasta el momento más trágico de su vida junto a la cruz de su Hijo. Y el otro, el padre adoptivo del niño, que está dispuesto a renunciar a todo porque no entiende qué es lo que está pasando, pero en cuanto escucha la voz de Dios que le dice: no temas acoger a María tu mujer, porque lo que hay en ella es obra del Espíritu Santo, y José la llevó consigo a su casa. La voluntad de Dios mueve también a este hombre. ¿Veis? El proyecto común está muy claro, es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que constituye a una familia tal como la entendemos los cristianos? El proyecto de Dios sobre cada uno de los miembros de la familia, el proyecto de Dios sobre cada ser humano. Cuando Dios está presente en una familia, esa familia se vuelve indestructible. Cuando lo que se mete en el vínculo familiar son los intereses económicos o los intereses humanos o el egoísmo de alguien, la familia termina por romperse, por desestructurarse, que dicen ahora. Lo que mantiene unida a la familia es el cumplimiento de la voluntad de Dios.
Pero es que ese cumplimiento de la voluntad de Dios no solo tiene una dirección vertical, el unirse al proyecto de Dios, es que eso une a los demás, nos une entre nosotros. Cuando sentimos que formamos parte de un mismo proyecto, el padre se siente cercano a sus hijos, la madre se siente cercana a sus hijos, el padre y la madre se sienten cercanos entre sí, los abuelos sienten que forman parte de un grupo que va caminando en la misma dirección, el cuñado se une a la unión. Es decir, lo que nos hace familia es la voluntad de Dios expresada en nuestras vidas y el amor que nos tenemos. Ese es el ejemplo que nos dan hoy María, José y Jesús. Esto es lo que la Iglesia quiere poner delante, en medio de un mundo en el que se pone en primer lugar el egoísmo, en el que se pone en primer lugar la felicidad individual, la realización personal. La Iglesia nos pone delante este grupo de gente que están cumpliendo la voluntad de Dios y amándose entre ellos, porque ahí es donde encuentran la plenitud del ser humano. En el seno de la familia se fue cultivando la redención humana. Dios pudo haberse hecho presente de manera individual, Él es el Señor, y podía haberse presentado en la historia humana como un único ser. Sin embargo, quiso meterse en esta institución humana que es la familia. Con ello nos está dando ya una pista de por dónde andamos. Jesús vivió sometido a su familia, a su padre y a su madre, hasta que empezó su vida pública. Nos cuenta el libro del Evangelio que después de encontrar a Jesús en el templo, el niño Jesús se fue con ellos y les estaba sujeto, dice literalmente. Es decir, Jesús se entronca en esa familia y nos dice por dónde debemos caminar. El amor de Dios y el amor al que tenemos más cerca nos hace humanos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entenderlo y a vivirlo, sea como sea la familia en la que nos ha tocado vivir, con las circunstancias concretas de cada familia, porque no todas las familias son iguales, ni mucho menos, pero que sea cual sea ese grupo en el que hemos nacido y vivido, que descubramos que Dios está detrás y que nos pide que seamos capaces de unirnos en el mismo amor que Él nos ha tenido. Nos ponemos de pie y confesamos la fe que nos ha llegado a lo largo de los siglos con las palabras del credo.